Pero déjenme contarle una historia de mis tiempos cuando iba en secundaria. Resulta que cuando entré a primero de secundaria, entró un chico nuevo que se había mudado de ciudad, venía, no me acuerdo si de San Luis Potosí o de la Ciudad de México, y llegó a nuestra ciudad, que es una ciudad muy pequeña, es un pueblo chico, donde todos nos conocemos, donde habíamos asistido todos los que íbamos en secundaria. Durante los 6 años de la primaria todos íbamos ahí, nos conocíamos perfectamente, y llegó el chico nuevo, y yo creo que para encajar empezó ahí a contarnos ciertas historias como para impresionarnos. Este chico era el Fitos, le llamábamos el Fitos, lo apodamos el Fitos, está mal poner apodos, pero así le decíamos, y déjeme decirle por qué le decíamos así. Resulta que cuando él nos empezó a tratar de impresionar, nos contaba historias como, mira, es que yo soy escato. ¿Sí sabe qué es escato? El de las patinetas. Sí, se dice aquí, ¿qué tal si ni se dice así? Bueno, el de las patinetas, y entonces andaba en la patineta todo el tiempo y decía, no, es que yo hago unos 360, que no sabes. Y todos, wow, ¿en serio? Sí, mi patineta costó no sé cuántos miles de dólares. Oh. Y todos, ¿podrías hacer el 360? No, es que ahorita estoy malo de la rodilla y no puedo. Ok. Y luego nosotros hablábamos de juguetes, de figuras de acción, y decíamos, ya tienes el muñeco nuevo que salió de Dragon Ball. Y él decía, yo tengo toda la colección. Y le decíamos, ¿cómo tienes toda la colección si apenas ha salido el primer mono? Dice, no, es que mi papá y me los consiguió, y de Europa y no sé qué. Entonces íbamos a su casa del Fitos y le decíamos, oye, ¿nos puedes mostrar la colección que tienes de Dragon Ball? Y decía, no, es que mi papá lo tiene con llave y no puedo abrirlo porque me lo deja ver una vez al año durante 5 minutos. Y nosotros, Entonces poco a poco nos fuimos dando cuenta de ciertas cosas que ustedes se darán cuenta. Por ejemplo, si hablábamos de computadoras y ahorita vamos en el Windows 11, ¿sí? Él decía, no, yo tengo el Windows 20. Entonces, pero ¿cómo tienes el Windows 20 si apenas vamos en el 11? Y él decía, es que mi papá es amigo de Bill Gates. Y entonces al ver que no era congruente lo que decía con lo que realmente tenía o era, nosotros decidimos apodarlo el Mitos. En realidad el apodo era el Mitos porque contaba puros mitos. Era una disonancia entre lo que decía y lo que era realmente. Entonces, no sé en qué punto, pero después de llamarlo el Mitos, se convirtió en el Fitos, y durante toda la secundaria para nosotros fue el Fitos. Y mire, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que tenemos el síndrome del Fitos. Decimos, pero no hay nada que respalde lo que nosotros decimos. Es tan importante eso, que nosotros lo que hacemos es lo que realmente somos. Y yo le pregunto, ¿cómo usted sabe si de verdad ha creído o no ha creído en Cristo? ¿Cómo usted sabe si lo que usted profesa con su boca es una realidad? Déjeme decirle, por la manera en la que usted vive. La manera en la que usted vive dice mucho de su fe. La manera en la que usted vive, piensa, hace o no hace, refleja si su fe es genuina o no es genuina. Tan importante es esto, que déjeme leerle unas palabras que le atribuyen a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no es cristiano, obviamente, pero dijo lo siguiente: me gusta su Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque tus cristianos son tan diferentes de tu Cristo. Paz. Fuertísimo. Él decía, me gusta, comulgo con todo lo que es Cristo, pero no me gusta el cristianismo porque cuando veo a los cristianos no son nada parecidos al Cristo que predican. Qué triste, ¿no? Y mire, el objetivo de la vida cristiana en esta tierra, ¿cuál es? Parecernos cada día más a Cristo. El que se convierte desde el primer día, segundo que se convierte, hasta el último segundo de su vida, solo tiene una meta en su mente.
no es hacer dinero, no es ser popular, exitoso, famoso o lo que sea. La única meta que tiene el cristiano es cada día parecerse más a su Señor. Pero mire, hay varios ejemplos de gente religiosa, varios ejemplos en la Biblia, de gente religiosa que decía una cosa, pero hacía otra. Es decir, unos fitos más en la vida. Déjeme decirle este ejemplo. Los fariseos, ¿qué tal? ¿Conocían la Escritura? ¿Estaban en el templo? ¿Eran los que enseñaban al pueblo? ¿Y qué? Su vida era hueca, su fe era vacía. Mire cómo les dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, estos hombres escuchaban que Juan el Bautista hablaba del día de la ira, de que iba a venir Dios con un juicio, y ellos decían: bueno, yo voy a creerle a este profeta por si las dudas, y voy a seguir y voy a hacer ese ritual que hacen de bautizarse. Pero mire cómo los contesta Juan el Bautista: generación de víboras, mentirosos, ¿quién los enseñó a huir? ¿Por qué de repente quieren hacer algo? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe qué era lo que decían los fariseos en su corazón? Nosotros tenemos la religión correcta, nosotros tenemos el Dios correcto, nosotros tenemos el conocimiento correcto, ¿pero qué? No había frutos en su vida, no había fruto de arrepentimiento real en su vida. Por eso Juan el Bautista dice: ¿saben qué? Pues antes de hacer algo externo, vayan y den frutos. Dice, porque aún, fíjense, ellos decían: de Abraham somos hijos. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Ellos decían: ¿cómo nosotros no vamos a creer? ¿Cómo tú nos dices que no vamos a creer si somos de la nación correcta? Y él les dice: no porque vengan de la simiente de Abraham significa que tengan fe, porque Dios puede levantar hijos hasta de las piedras a Abraham. Y miren, esto está en concordancia con lo que dice Jesús. Juan capítulo 15 dice Jesús lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cuál es el común denominador de alguien que le pertenece a Cristo? Que da fruto. Para eso lo limpió, ¿no es cierto? Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense la importancia de la palabra. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi estimado, ¿qué significa una vida que no tiene frutos de los que habla la Escritura? Según lo que dice Jesús, es que esa persona no permanece en Cristo. ¿Se da cuenta? De que esa persona no le pertenece a Cristo, porque todo el que está pegado a Cristo no puede hacer otra cosa que producir frutos en su vida. Ahora, le vuelvo a aclarar esto: las obras, los frutos, no producen salvación. ¿Está claro? Nosotros predicamos la salvación por gracia, no por obras. Hay dos religiones en este mundo: la religión verdadera y la religión falsa. La religión falsa predica que tú te puedes ganar el cielo haciendo cosas. Eso predica: tú puedes conseguir el cielo siendo buena persona, haciendo buenas acciones a los demás, haciendo indulgencias o lo que sea.
Pero la religión verdadera es la religión donde el hombre no tiene nada que hacer, y por eso es controversial, por eso es tan escandalosa esa gracia, porque el hombre no puede aportar nada a su salvación. Es una salvación donde Cristo hizo todo por aquellos que no podían hacer nada. Es la salvación por gracia, pero miren lo que le voy a decir. Las obras no producen salvación, pero siempre la salvación produce obras. ¿Me entendió? Quiero que se la grabe en su corazón. La salvación, las obras no producen salvación, pero siempre la salvación produce obras. Y ese es el tema central de lo que hoy le quiero hablar a través de la carta de Santiago. Hoy vamos a aprender 3 marcas de una fe muerta. 3 marcas de una fe muerta, es decir, una fe infructuosa. Número 1 son las palabras huecas. Número 2 es amor nulo. Y número 3 son convicciones superficiales. Eso es una fe hueca. Mire Santiago capítulo 2, versículo 14. Y vamos a entrar de lleno al texto. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a entrar a la sección más controversial de la carta de Santiago. Porque si usted lo lee a simple vista, sin entender todo el contexto, usted pensaría que Santiago está enseñando la salvación por obras, ¿no es cierto? Que es fundamental para poderse salvar tener buenas obras. De hecho, el gran reformador Lutero, precisamente cuando él se convierte realmente y descubre eso de que con nada puede ganarse el cielo más que con la gracia a través de las cartas paulinas, él rechazaba esta carta y dudaba de la inspiración del Espíritu Santo, porque él consideraba que era algo que contradecía lo que Pablo enseñaba. Pero más tarde fue aclarando las dudas cuando entiendes el panorama completo. Y quiero que podamos hoy desmenuzar esto para poder entender lo que Santiago está diciendo. Santiago está afrontando un problema antiguo que sigue sucediendo en las iglesias de hoy. Pero era antiguo porque recuerden que esta carta está escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Recuerda eso? Y miren, la religión judía era muy estricta con sus leyes. De hecho, estaban en el extremo del legalismo. Todo se basaba en lo que usted hacía o no hacía. Entonces ellos venían de un legalismo extremo donde todo contaba. Y cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, un evangelio donde tú no necesitas hacer nada para ganarte el cielo, porque Cristo lo hizo ya, entonces imagínense lo que para ellos fue. Estaban amarrados tras la ley, sintiéndose culpables, de repente le hablan el evangelio de la gracia, y entonces tienden a hacer lo que muchos creyentes a lo largo de la historia hacen. ¿Qué haría usted? Te vas al otro extremo. Y entonces ellos decían: bueno, si ya no importa lo que hacemos para ganarnos la salvación, entonces cuando venimos a la salvación no importa nada. Nosotros podemos vivir en nuestro pecado, nosotros podemos vivir como las otras naciones. Al fin y al cabo, Cristo, tenemos un Mesías que vino y pagó por nuestros pecados. Y Santiago trata de corregir precisamente ese extremo, llevándolo a la posición correcta. Podemos tener fe y recibir gracia sin que importe nuestra vida. Esa es la pregunta.
Y Santiago nos presenta varios casos hipotéticos que nos ayudan a poder resolver esto. Y lo primero es, vean el versículo 14. Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire, la clave de estos pasajes es la frase, si alguno dice. Si alguno dice, no está hablando de que alguien realmente tiene fe, ¿se da cuenta? Es si alguno dice, es decir, si es un fitos más en la vida, si solamente dice pero no hace o no tiene, si no tiene un respaldo de lo que está diciendo. Entonces, esta persona a la que se refiere es alguien que dice ser cristiano, que dice ser creyente, que acepta lo que la Biblia enseña, pero su vida está en disonancia con lo que él pronuncia con sus palabras. Mire, él dice que tiene fe. Y es obvio que en el contexto se está refiriendo a que esta persona cree las verdades fundamentales del Evangelio, no tiene problema con eso, él las cree, él cree en la Biblia como la palabra de Dios, no hay problema con eso. Esta persona cree en que Cristo fue enviado al mundo, que tuvo una muerte sustitutiva, que expió nuestros pecados, que resucitó al tercer día, eso lo cree perfectamente. Pero miren, solamente tiene la teoría, pero ¿qué no tiene? La práctica. Tiene la doctrina, tiene la sana doctrina, una doctrina ortodoxa, pero le falta la ortopraxis, llevarlo a la vida real. Y mire, por eso dice, tiene fe, pero no tiene obras. No tiene nada que respalde lo que él está diciendo. No tiene una evidencia de que realmente ha nacido de nuevo, porque sigue siendo el mismo de siempre. Y mire, aunque no especifica la carta de Santiago a qué obras se refiere, si nosotros hacemos un análisis de toda la carta, hay varias cosas que son puntuales y muy prácticas que Santiago dice. Él comienza su capítulo 1 diciendo que van a venir diversas pruebas, y que las pruebas producen en nosotros un fruto. ¿Qué produce en usted? Paciencia, ¿no es cierto? Nos ha hablado de la pureza de vivir en santidad para Dios. Nos ha dicho que vamos a soportar tentaciones los cristianos. Vean los frutos que está mencionando. Nos está diciendo que debemos de vivir en obediencia, no solamente siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nos ha dicho también que tenemos que tener compasión por los necesitados. Nos dice que tenemos que ser imparciales y no hacer acepción de personas. Si usted sigue leyendo, que lo vamos a hacer, habla de la piedad que debe de tener su vida, del dominio de su lengua como frutos, de la humildad que usted debe de tener, de la veracidad y de la paciencia con los otros. Todos esos son los frutos que menciona la carta de Santiago, las obras que está refiriendo. Ahora, mire, la clave es la pregunta. Si alguno dice, tengo fe pero no tengo obras, ¿podrá su fe salvarle? Si usted piensa en una fe genuina, la respuesta es ¿qué? Es sí. Pero cuando algo está, para entender su significado, lo debe de poner en contexto. Una palabra cambia su significado de acuerdo al contexto en donde está. Y eso lo voy a explicar la siguiente semana. Pero mire, ¿a qué fe se está refiriendo? No es a una fe salvadora, es a la fe ¿cuál? En el contexto. A la fe que simplemente dice, pero no tiene obras. Y él pregunta, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? La respuesta, evidentemente, es negativa. No puede salvarle porque no es una fe genuina. Santiago está planteando esto. Una profesión de fe que carece de obras es una fe falsa. No importa qué tan fuerte lo grite usted, cuántas veces lo diga, simplemente, si usted simplemente dice y no hace, son palabras huecas.
Y esa es la primera marca que está mencionando. La evidencia de que tiene una fe muerta es que sus palabras son huecas. Sus palabras no tienen sustancia, no tienen fundamento, son simplemente de dientes para afuera. Y miren, no es tampoco añadir buenas obras a la fe, sino que es natural que la fe verdadera produce, ¿qué? Obras. Como cuando usted planta un árbol y ese árbol está saludable y está recibiendo sol y está recibiendo lluvia, agua, lo que sea, lo natural es que dé fruto, que dé un fruto. Miren, toda la Biblia expresa esa idea. Esto no es nuevo en Santiago, es la idea de todo. Y aún déjeme mencionarle el versículo más famoso por la que la gente dice, no, es que lo único que importa es la gracia y tú puedes hacer lo que quieras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, esto es Pablo, y Pablo está en la misma sintonía que Santiago, mire, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, no de las obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué aporta usted a la salvación? Nada. No por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Nadie puede decir, oye, yo me gané la salvación, a mí me costó, yo fui a la iglesia, yo confesé, yo hice esto. Nadie puede decir eso, porque Dios ha hecho que el hombre no haga nada para que Él sea el que reciba la gloria. Miren, ahora, hasta aquí podría parecer que esto es totalmente diferente a lo que dice Santiago. Porque él dice, las obras hasta aquí no importan, ¿se da cuenta? Pero lo importante es que siga leyendo estos versículos. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Verdad? Las buenas obras no lo pueden salvar, pero dice que ahora que ha nacido de nuevo, ¿quién lo creó? Dios. ¿En qué molde lo creó? ¿En el de Cristo? Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. Él es el molde en el cual nosotros estamos. Y fuimos creados de esa manera nuevos, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Exactamente lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, es una ilusión, son palabras huecas. ¿Por qué? Porque la verdadera salvación, Dios nos creó para nosotros andar en esas buenas obras. Jesús habló de un árbol bueno y un árbol malo, ¿se acuerda? Y dijo, el árbol malo no puede producir ¿qué? Buenos frutos. Y el árbol bueno no puede producir ¿qué? Malos frutos. Es obvio que si yo he sido un árbol bueno, lo que voy a producir es ¿qué? Y eso no me refiero a bueno en condición, porque ninguno de nosotros éramos buenos, sino creados como bueno, como árboles del Señor. Y mire, un cristiano sin frutos no es fe verdadera. Simplemente son las palabras que le dije, palabras huecas. En segundo lugar, él habla, ilustra estas palabras huecas a través de la falta de amor a los demás. Versículo 15 de Timoteo, capítulo 2. Mire qué interesante. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Presenta un caso práctico, y él dice, mira, hay una persona que está desnudo. Esto no significa que no traiga nada de ropa, significa que trae muy poco para cubrir sus necesidades. Es alguien que tú lo ves y evidentemente está en necesidad, que probablemente está haciendo frío y tiene muy poca ropa para poderse cubrir del frío. ¿Sí se entiende? Es evidente la necesidad de él.
tiene necesidad de mantenimiento. Esto no significa que está al borde de morirse de hambre, sino que no tiene lo necesario para sustentarse normalmente o nutrirse normalmente. Y dice, y tú lo ves, imagínese que llega a su casa, a la congregación, alguien así que usted lo ve y dice, este tiene necesidad. O sea, es evidente. Y usted le dice, id en paz. ¿Sabe qué significa esto? Que usted le dice, Dios te bendiga. Ora al Señor que supla tus necesidades. Él es fiel y justo y no te va a dejar desamparado. Y tú lo estás viendo ahí que está sufriendo así, temblando, y tú con 2 chamarrotas así. Y, no, mi hermano, si supieras cómo Dios me ha bendecido, es más, si yo te contara que me dio un empleo y cuánto vale esta chamarra, y el otro con el frío ahí. Y mire lo que le dice, esto es cruel. Calentaos y saciaros. ¿Sabe que el griego nos permite mejor ver el significado de esto? Y calentaos es un verbo que está en una voz media, que nosotros no tenemos eso en el español, pero significa a ti mismo. Y entonces dice, fíjese la crueldad de este hombre, le dice, que Dios te bendiga, caliéntate a ti mismo. ¿Tienes frío? Haz lo que puedas para calentarte. No sé, tiembla, consigue algo, no sé, pero por tus propios medios, caliéntate. Y luego le dice, saciaros, y esto significa que alguien te supla la necesidad. ¿Se imagina? ¿Se imagina esto usted viendo la necesidad de alguien y que usted le diga, búscate cómo resolver tu problema? O busca a quien te lo resuelva. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿No le impresiona ver cómo toda la Escritura está en sintonía? A pesar de que son diferentes autores en diferentes tiempos, todos tienen la misma idea. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y dice lo mismo. ¿Por qué este hombre le dijo, id en paz? Porque había cerrado su corazón ante la necesidad de su hermano. Y él pregunta a Juan, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Mi estimado, cómo nos podemos llamar cristianos? ¿Cómo nos podemos llamar que amamos a Dios si no tenemos compasión por los demás? Si no te conmueve ni un pelo el sufrimiento de la gente. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y ¿qué? Y a tu hermano como a ti mismo. Yo le pregunto, si usted tuviera frío, ¿qué haría por usted? ¿No iría y sacaría su chamarra, su sudadera? Si usted tuviera hambre, ¿usted qué haría? ¿No saciaría su hambre? ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Por qué cuida tanto de usted? Porque se ama a usted mismo. ¿No es cierto? Porque nos amamos, nos cuidamos a nosotros mismos. Y mire, eso es lo que dice el mandamiento. Amarás a los demás como a ti mismo. ¿Sabe? Cuando vemos la necesidad de otros y nosotros tenemos los medios para suplirlo, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los demás. No le estoy hablando de si usted ve la necesidad y usted anda peor que ese, ¿no? ¿Cómo lo va a ayudar si está usted en peor condición? ¿O cómo lo va a ayudar si usted no tiene los medios? Pero si usted tiene algo que su hermano necesita, su fe lo va a llevar a actuar. ¿Me escuchó? Mire, él pregunta, ¿de qué aprovechará? Es decir, una fe que es cruel con los demás no tiene provecho, no tiene valor esa fe. Es lo que está diciendo, esa fe es hueca, no tiene valor. Quiero contarle una historia para ilustrarle esto. Resulta que la historia cuenta de una reina muy opulenta que decide un día ir a una obra de teatro. Entonces la llevan en su carruaje, imagínese una reina ahí completamente, el oro, las joyas, su vestido precioso,
y llega al lugar, le asignan el mejor lugar y todo, y era una puesta en escena fantástica. Y entonces ahí estaban los actores interpretando un drama, y mientras esta mujer veía el drama, salían lágrimas de sus ojos, y se conmovía porque era algo muy dramático. Le llevaban pañuelos, y la reina se limpiaba y todo. Y cuando sale que se termina la obra de teatro, resulta que en el exterior el guardia que tenía en su carroza había muerto de frío, congelado por la nieve. Y cuando ella lo ve tirado ahí en el piso, le dice al otro guardia: por favor, retírame su cuerpo, que me ensucia la belleza de mi carroza. Amado, ¿sabe que como cristianos podemos ser así? Nosotros, aquellos, los que fuimos rescatados, los que tenemos una nueva vida, ¿podemos ser tan crueles y tan duros como esta reina? A veces nos conmovemos por las películas que vemos, por las series, nos conmovemos por las prédicas y dice: ay, pastor, ¿cómo me llegó eso? No sabe. Y el que está a su lado sentado tiene necesidad y usted no se conmueve por eso. Amado, ¿cómo nos vamos a llamar cristianos si el corazón de Dios está con la gente que más necesidad tenía? ¿A quién le predicaba Cristo? ¿Se juntaba con los malhechores, con los que no querían en la sociedad? ¿No haremos nosotros lo mismo? Amado, ayudar a los demás es servirle a Dios. ¿Me escuchó? Ayudarle a los demás es servir a Dios. Su fe es muerta si usted tiene palabras huecas, si usted tiene amor nulo. Y la última, quiero ir ahí, en el versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué escrituras tan duras? No sé si usted está entendiendo lo que está explicando Santiago. Un reconocimiento de ciertas cosas de la Biblia o de Cristo no es fe. ¿No? Usted puede tener la teología correcta, pero eso no es fe. Y él dice: si algunos dicen, se pone en ese papel, los intérpretes dicen que se está refiriendo a él mismo, a Santiago, y dice: bueno, si ustedes dicen que yo estoy aquí y yo muestro mi fe, bueno, muestran mi fe y yo muestro mis obras, ¿de qué aprovechará? Mire, él no está jactándose de que su fe sea superior, no está presumiendo de estar por encima o ser mejor que otros. Él simplemente quiere poner las cosas en su lugar. Y dice: mire, si alguien viene y dice: yo tengo fe, y otro dice: bueno, yo no tengo fe, pero tengo obras, entonces, ¿cuál es verdadera? Lo que trata de demostrar Santiago es que la fe y las obras no las puede separar. Es imposible que usted diga: bueno, yo soy cristiano. ¿Por qué es cristiano? Porque yo creo en Jesús, creo en la Trinidad, sé cosas de la Biblia, vengo a la iglesia todos los domingos, alzo la mano, lloro en la alabanza, y mira, yo soy cristiano. Ajá. Y otra persona de este lado dice: bueno, yo no soy cristiano, pero yo le doy de comer a los pobres. A lo mejor yo no tengo tu religión, pero yo hago esto, yo hago lo otro por las personas, yo soy una buena persona, soy un buen vecino. Y dice: ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna. Porque se necesita una fe que obre. ¿Me escuchó? Por eso él dice prácticamente hechos, no palabras. No le decían así sus papás o el abuelito así, hechos, no palabras. Y usted: no, pero es que no, hechos, no palabras. Y es lo que está diciendo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras.
y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, su cristianismo no se define por las convicciones que usted presuma tener. Su cristianismo real se define por lo que usted vive todos los días. ¿No? Usted podría ser el mejor teólogo, no tener errores doctrinales, pero si usted no vive en concordancia con lo que usted habla o cree, entonces es una fe muerta. Mire, la fe que no produce nada está muerta. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no puede producir nada. Cuando estamos vivos, nosotros, mal o bien, podemos producir algo, ¿cierto o no? Pero un cuerpo muerto, ¿qué puede producir? Un cristiano, sepa esto, siempre produce algo. Mire, yo platicaba el jueves con un hombre de la iglesia que se dedica a plantar naranjas. Yo no sé mucho de plantar, pero él me explicaba y me contaba así. Usted sabe cómo se apasionan los que son agricultores. Y me decía, mira, la verdad yo he querido cambiar muchos árboles de los que tengo sembrados, porque cuando tú ves el árbol está totalmente seco. Y tú te asomas y ves el centro y está hueco. Y tú dices, ese árbol aparentemente está muerto. Pero me dice, ¿sabes por qué no lo he quitado? Porque aunque ese árbol aparentemente está seco, siempre brotan ramas verdes que dan naranjas. Y dice, ese es el motivo por el cual no cambio esos árboles. Porque aun cuando en la apariencia están secos, siguen dando frutos. Mi estimado, esos somos los cristianos. Aún en nuestros momentos más secos, aún en nuestros momentos de pocos frutos, la característica que tenemos es que siempre estamos dando fruto. Sea poco, sea mucho, si usted se limpia con la palabra va a dar mucho, pero siempre estamos dando fruto. Mire, versículo 19, aquí es sarcástico Santiago y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mire la teoría, tú crees que Dios es uno. Es correcto, ¿verdad? ¿Es correcto que usted aprenda más de la Escritura? Por supuesto que sí. Que aprenda nuevas cosas, que sepa más acerca de Dios. Eso es muy bueno. Pero mire, esta frase de tú crees que Dios es uno, para los judíos era lo que ellos conocían como el Shema. Y era la introducción a todo lo que era la ley. Y después del Shema, que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, después de ese Shema de el Señor uno es, ¿sabe qué sigue? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Usted dice, ¿sabe la introducción? Perfecto, increíble, qué padre que sepas eso. Pero mira, el saberlo, ¿no? El creer que Dios es uno, no te sirve de nada. Pablo dice que nuestra conducta sea el adorno de nuestra doctrina. ¿Me escuchó? Que tu vida sea la evidencia de la buena doctrina que tú tienes. Y mire, muchos, yo creo que crecimos en el cristianismo, había algo muy popular que te decían, ¿tú quieres ser salvo? Simplemente ven al frente y haz una oración y entonces serás salvo, ¿no es cierto? Tú di que Jesús es el Señor y entonces eres salvo. Acepta a Jesús como tu Señor y entonces eres salvo. Y eso me causaba mucho conflicto. Porque yo no he encontrado que tú tengas que aceptar a Jesús como su Señor, como tu Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me enseña que lo aceptes o lo rechaces, Jesús es tu Señor. O es tu Señor para tu salvación si has creído, o es tu Señor para tu juicio si no has creído. Pero Jesús es el Señor. Ahora, yo sé que le causa controversia a algunos
Y entonces voy a citar el versículo más famoso para apoyar la oración de fe, que es en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Aparentemente esto está diciendo que si alguien dice que Jesús es el Señor, es salvo, ¿no es cierto? Pero si usted saca de contexto esto, evidentemente que dice eso. Pero si usted estudia un poco más, Pablo está hablando a los judíos y está predicándoles el Evangelio. ¿Y qué es lo que espera usted cuando usted predica el Evangelio a alguien? Que responda al Evangelio de alguna manera. Pero mire, no solamente es que usted diga y haga una oración de fe, sino que ¿qué? Crea en el corazón. Esa es la parte más importante, porque con el corazón usted cree y de la abundancia del corazón, ¿qué? Usted puede obligar al taxista, al del micro y decirle, no me voy a bajar de aquí hasta que no digas que Jesús es tu Señor. Pero esa persona, aunque la diga, no va a ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque no lo ha creído en su corazón. Ahora déjeme comprobárselo con toda la Biblia, o no con toda la Biblia, con algunos versículos, porque no tenemos tiempo. Si simplemente bastara con que usted dijera una vez en su vida, Jesús es el Señor, o creo en Jesús, y esa fuera una fe de la que habla la Biblia, entonces ¿por qué Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán qué? Señor, y yo les diré que no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él les dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen qué? Lo que yo les mando. Yo no soy su Señor, ustedes pueden decir que soy su Señor, pero yo no soy su Señor, porque su vida no demuestra nada de mi señorío. Ahora quiero regresar a Santiago para terminar. Si usted todavía tiene dudas con eso, él dice, tú dices que crees que Dios uno es, bien haces, también los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. No basta con que usted tenga la creencia correcta o tenga la convicción correcta, porque aún los demonios creen en el poder de Dios, aún los demonios creen en Cristo, creen en el infierno, creen en el reino, saben que Jesús vino, murió en una cruz por los pecados, pero ¿sabe qué? No hay arrepentimiento y no hay nada de fruto en su vida. ¿Se da cuenta de eso? ¿Quiere saber, para que nos quede bien claro, de que ellos sí saben acerca de Jesús? ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a Gadara y vino entonces el gadareno? ¿Y qué hicieron los demonios? Porque estaba endemoniado. Lo reconocieron y le pidieron que autorización, porque él era la autoridad sobre todo. Reconocían, creían que él era el rey. Y le dicen, por favor, déjanos ir a los cerdos. ¿Se da cuenta de eso? Aún los demonios, fíjese, los demonios tienen mejor teología que el mejor teólogo que hay en la tierra o en la historia de la tierra. Pero es muy diferente su vida. Aún, mire, increíble. Aún los demonios tienen mejor creencia que muchos cristianos, porque por lo menos ellos creen y tiemblan. Hay muchos que se dicen cristianos que, sí, Señor, Jesús es el Señor. ¿Y por qué no lo respetas como un Señor? Los demonios son más respetuosos porque tiemblan ante su autoridad. ¿Por qué usas el nombre de Jesús en vano? ¿Por qué te presentas con una credencial de lo que no eres? Miren, el ejemplo de un pecador que se arrepiente y cree en Jesús es Zaqueo. ¿Se acuerda? Lo ve en el árbol, le dice, invítame a comer a tu casa, van, cenan, y al final, este hombre da un fruto de arrepentimiento, porque lo que dice es completamente opuesto a su manera de vivir. Este hombre fue un tranza todo el tiempo, y en ese momento, ¿qué dice?
Ha venido la salvación en mi vida y entonces tomaré todo lo que tengo y lo voy a vender la mitad y dárselo a los pobres. Y si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, le voy a regresar cuatriplicado lo que le debo. Increíble. La ley hablaba de la restitución y este hombre dice, yo le voy a dar 4 veces, porque ¿sabe qué? Entendía lo grave de su manera de vivir. Mi amado, yo le invito a que usted y yo seamos muy sinceros. Y que el día de hoy hemos aprendido 3 marcas de una fe muerta. Son palabras huecas, es amor nulo y son convicciones superficiales. Que usted aplique, no a otra persona, que usted se aplique a usted mismo esas marcas y usted diga, ¿mi cristianismo es verdadero? ¿O simplemente son palabras vacías, de dientes para afuera que se lleva el viento? ¿Mi cristianismo concuerda con el amor de Dios a los demás? ¿Mi cristianismo son convicciones sólidas o solamente creo algo porque sigo un movimiento, porque sigo a una persona o porque tengo miedo de algo? ¿O realmente hay una convicción que arde en mi corazón y me lleva a actuar de una manera congruente? Si no es así, mi amigo, mi amiga, yo le invito a que usted en la intimidad, al final de la prédica, en su cuarto, donde usted quiera, usted ore al Señor y si usted tiene una fe muerta, le diga, Señor, sálvame. Señor, dame la fe correcta, que realmente mi vida crea en ti y que eso sea evidente. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?